Muy buenos días amigos de los tiempos, bienvenidos una vez más a este espacio informativo del periódico. Sin duda alguna pues nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta siempre para llevarles la noticia precisa de la coyuntura del acontecer tanto local cuanto nacional. Hoy es jueves 18 de junio de 2026, estamos con una temperatura de 18 grados Celsius en la ciudad de Cochabamba. Y obviamente pues lo que nos trae de nueva cuenta es la coyuntura actual en nuestro país. Hoy exactamente se cumplen 49 días de bloqueo, prácticamente rozando los 50 días, algo extraordinario, importantísimo mencionarlo, pues todavía no existen visos de solución, aunque la Central Obrera Boliviana y el gobierno han abierto un atisbo de diálogo. Sin embargo, pues esperemos cómo va a evolucionar ese tema en el transcurso de esta semana, prácticamente ya casi fin de semana. Esperemos que la situación pues tenga un buen término. Sin embargo, pues paralelamente a este hecho, los conflictos, los bloqueos, las preocupaciones están a la orden del día, una serie de temas fundamentales que sin duda alguna desde el periódico Los Tiempos queremos hablar y tratar, y para ese hecho pues tenemos nuestro gran invitado. Estamos en este momento con Javier Bellot. Él es activista, ejecutivo de la Federación de Entidades Empresariales de nuestra ciudad y también ex candidato a la alcaldía por Cochabamba. Javier Bellot, muchísimas gracias por estar en el periódico Los Tiempos. Bienvenido de nueva cuenta. Buenos días. Pues sí, más que preocupante, demanda a ocuparse de buscar soluciones en una coyuntura como la que estamos viviendo, toda vez de que la afectación que se ha generado no es solamente a un sector empresarial, como algunos lo dicen. Ahora, los que supuestamente estaban defendiendo el interés nacional, les pregunto, ¿qué pasó con la gente que vive el día a día? Los comerciantes. ¿Qué pasó con los productores agrícolas y pecuarios? ¿Se han puesto a pensar cuánta pérdida tuvo un productor de frutilla, un productor de flores, un productor de hortalizas, un productor de pollos, un productor de leche? Perdieron mucho. Eso no es buscar soluciones para ellos. Lo que está claro es que se ha puesto en evidencia de que había un interés político. Y quiero decirles a los que estaban detrás de buscar el poder, es que las reglas del juego son claras. Uno, si querían que este gobierno se vaya, deberían de esperar el referéndum revocatorio, porque no trabajaron para eso. Segundo, si quieren ustedes asumir el poder, es por las urnas. Yo me he sujetado a eso y pues todos tenemos que sujetarnos a eso. Es igual que el fútbol. ¿Quieres ganar? Tienes que entrar en la cancha y meter los goles, pero dentro de las reglas de la cancha. Si quieres ganar desde afuera, eso no vale. Entonces, en este momento las cosas hay que hablarlas así de claras. Y quienes hayan estado detrás de esto, ya sea, porque lo debo decir, se ha observado en el mes de mayo el vicepresidente diciendo, si no puede controlar el país, que renuncie, que me deje a mí gobernar. Después se lo vio ayudando a los bloqueadores, y por qué no pensó en los que estaban limitados en los bloqueos. Y ahora lo vi esta mañana diciendo, es que no me invitaron a la reunión porque yo tenía que ser el aval de la COP. ¿Qué pasó? O sea, yo voy a entrar ahí para defender a los que lucharon por mí. No. Esto es un acto muy pernicioso en contra del país. Podría hasta tipificarse como una traición a la patria. A ver, desde este punto de vista, desde el punto de vista histórico, Javier, en ninguna circunstancia, cuando menos en este siglo XXI, se había presentado tal crisis, tal situación, al margen, digamos, de lo que ya significa la crisis económica que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, esta desconexión absoluta de gobierno entre lo que significa lo político, la administración misma. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido para que lleguemos a este extremo tan agudo de crisis, no solamente económica, sino de gobernación, de servicio, de trato humanitario, de gente, de una serie de aspectos que hacen justamente que el país aparentemente no tenga un viso de salida? A ver, es que la cosa es bien clara. Cuando hay demandas sociales que son claras y definidas,
que tienes a una población deprimida por la economía que está ahí languideciendo, o qué medidas que está afectando a la población, obviamente la población va a responder. Y aquí no había un componente necesariamente de demandas sociales. Se manejaba el argumento de la gasolina basura. ¿Cuántos fueron afectados? ¿Eran toda la población? No. Segundo, se hablaba del incremento del precio de los combustibles. Era necesario, porque no hacerlo iba prácticamente a deteriorar más la economía, porque hay que sincerar la economía. Después, se hablaba de que estaban privatizando las empresas. No vi que hayan privatizado absolutamente ninguna. Se estaba hablando de la ley 1720, que después la anularon. Entonces no habían argumentos. Entonces, cuando se deslegitima una demanda, pues es cuando pasa a un objetivo político. Vuelvo a decir, esto está clarísimo. Era un objetivo político o es un objetivo político. Y las reglas del juego son claras. Y aquí hay un tema muy importante que hay que analizar. La respuesta de más del 80% de la población. Una población con una vocación democrática muy firme. Muchos decían, sí, este gobierno no tiene las luces para gobernar, pero que vayan a un revocatorio. Que no lo está haciendo bien, pero que vayan a un revocatorio. No así. Entonces lo que estaba claro es que caiga el presidente y que asuma el vicepresidente. Si ese era el objetivo, pues definitivamente era cuestión que lo digan. Y ahí la población reaccionaba. Y la población, por su parte, decía, a ver, ¿cómo puede asumir un vicepresidente que no ha mostrado solidez con su equipo? Porque él ha llegado como equipo. Y muchos decían, si se va Rodrigo, se van los dos. Claro. Y esa expresión la marcó la señora en La Paz, cuando dijo que lara más que vuele. Realmente ese momento tan interesante ha hecho de que las cosas se esclarezcan y todo cambie. Exactamente. Un tema que, bueno, previa a las elecciones subnacionales lo habíamos hablado, lo habíamos debatido incluso con todos los candidatos, tanto a la gobernación cuanto a la alcaldía. Usted ha sido candidato a la alcaldía de Cochabamba. Era el pilar central, no solamente de Cochabamba, sino también a nivel nacional, económico, la reactivación económica. Venimos arrastrando este tema desde la pandemia, mucho más antes. Todo lo que ha significado estos cortes, bloqueos, marchas, una economía devastada. Y en este momento yo diría, se duplica la crisis económica. Desde el punto de vista estratégico, ¿por qué el gobierno no ha echado mano, no ha echado ojo claro a todos esos sectores tan afectados? En este momento, por ejemplo, todavía continúan una gran cantidad de camiones que están varados, economía por los suelos, pérdidas, Cochabamba fundamentalmente, La Paz, El Alto. Y la población se pregunta por qué el gobierno no ha priorizado de alguna manera, obviamente antes del diálogo, estos temas que son fundamentales para sostener un país. Lo que está claro es que no tenían plan. Y eso se observa también a nivel nacional en los gobiernos subnacionales. Si te fijas, el presidente no tenía un plan. Su discurso del 50-50 se puso en evidencia con la declaración de su viceministra y la volaron. Y bueno, su viceministra se subió al carro sin saber lo que iba a hacer. Así de simple. Se habló de reactivar el aparato productivo. Tardaron tantos meses que hasta ahora, por ejemplo, no se termina de implementar la ley de alivio tributario. Y lo que es peor es de que lo que más deberían de haber cuidado es el ambiente de pacificación del país para impulsar el turismo, porque es el único mecanismo que genera una reacción inmediata para poder generar más divisas y por otro lado generar una dinámica económica muy positiva. Y con este paro pues han aniquilado el turismo. Y esto tiene un nombre y en algún momento alguien tendrá que iniciar un proceso penal a los que han llevado a esta crisis. Sea el vicepresidente, sea el señor Argollo, sea el senador, sea el expresidente o quien fuera, tienen que pagar por este daño, por uno. Ahora, en los gobiernos subnacionales, fíjate, lo tienes
a un gobernador que ofreció no bloqueos en mi gestión, pero no hizo nada para superar eso. Mínimamente debería garantizar desde los límites de Cochabamba con Santa Cruz, Oruro y Potosí, que esté todo expedito, pero no, se dedicó a estar en eventos y cosas por el estilo y justificar su ausencia porque, bueno, él está haciendo lo necesario. Fíjate, en este momento hay tantos camiones en el tramo Oruro-Cochabamba que la gente está pasándola muy mal y no han hecho absolutamente nada, por lo menos a desplazarlos a un lugar más caliente o en su defecto llegar a ellos con alimentación. Entonces, ahí tienes otro gran problema. Y en la alcaldía de Cochabamba dijeron que el tema de la basura lo tenían resuelto. Fíjate, ahora están con sus tensiones con cara a cara, dijeron de que eso ya no se iba a usar más, que ahora que el tribunal, que no el tribunal y cuantas cosas que han ido al otro lado, no tenían nada. Entonces, no tenían plan. Y cuando no tienen plan es que llegamos a esta situación. Ahora, lo único es de que la forma de salir de esto es que hay que darle tiempo al presidente a reordenarse y llegar hasta donde pueda, y si quieren que se vaya, pues es el referéndum revocatorio para las autoridades que hayan entrado sin plan. Porque hay que ser responsables para asumir un rol político. Ser responsable supone plantear un plan, saber lo que vas a hacer, con quiénes lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de la economía nacional. Lo que debería haberse hecho en primera instancia es lo del turismo, te decía, en todas sus formas de turismo, promover, liberar. He visto que recién está entrando una aerolínea, bravo, los felicito, han liberado los cielos, lo dijo el presidente en una reunión en la federación, 2, 3 aerolíneas, pero ¿cuánto hicieron para agilizar? Eso debería haber durado máximo entre 15 y 20 días para abrir todos los cielos a que entren todas las aerolíneas al país. Si ni siquiera están pudiendo entablar un puente aéreo para asegurar el traslado de alimentos entre las regiones, ¿cómo nos van a hacer un puente aéreo con el mundo? Entonces, primera cosa. Segunda cosa, deberían de haber hecho todo lo necesario para poder garantizar el corredor bioceánico que pase por nuestra región. Eso ya está prácticamente al punto de no ser realidad. Porque un corredor bioceánico a nosotros nos permite tener, en otras palabras, un canal de Panamá que pasa por nuestra región. Ahora, segundo, aliviar a todo el sector productivo, el plan de alivio tributario, generar una reserva nacional para apoyar y fortalecer a lo que sean los financiamientos del sector productivo, un fondo de capitales que pueda apoyar a la compra de bienes de capital o tener capitales frescos para empezar a hacer sustitución de importaciones, porque lo que más daño le está haciendo al país es que nos hemos acostumbrado a importar todo. Claro, exacto. Aquí vienen dos temas importantes. Uno, el que usted ya ha mencionado, el alivio tributario, que entre otras cosas todavía necesita una reglamentación. ¿Hasta qué punto? Bueno, parecería aparentemente que esto un poco como que se ha disuelto, ¿no? Es decir, tendría que en términos generales sufrir todavía una serie de enmiendas porque dadas las circunstancias en las que se encuentra el país, con un quiebre económico realmente impresionante, no va a ser suficiente para soportar, digamos, tal crisis. Eso por un lado. Me gustaría escuchar la opinión al respecto. Y por otro lado, que paralelamente, digamos, a estos temas, ¿cuál tendría que ser, si es que existiese la estrategia del gobierno para reestablecer la reactivación económica en este país y obviamente particularmente en Cochabamba, dadas también las circunstancias? En ese sentido, hay otro componente importante, es el tema, ¿quién va a querer invertir en Bolivia? Confianza. A ver, empecemos por el tema del alivio tributario. Debe quedar claro y constar para todos de que las empresas tienen adeudos con impuestos, no por culpa de las empresas.
es por culpa del Estado y es por culpa de los anteriores gobernantes. Primero, no había pronto pago. Para pagarte te hacían esperar 6 meses, 7 meses, 8 meses. Y en muchos casos el famoso diezmo, que si tú no pones el diezmo no te pagan. Y mientras no pongas el diezmo no te van a pagar. Son casos muy claros. Y eso ha ocasionado de que muchas empresas entren en iliquidez. Ahora, ¿qué es lo que debería haberse hecho? Todas las empresas vinculadas a la construcción, todas las empresas que han hecho provisión al Estado, debería de existir una forma de aliviar, porque ha sido responsabilidad del Estado en la afectación que ellos tienen. Ahora bien, en el tema de los combustibles, que ahora estamos volviendo a tener crisis, es inevitable aplicar el principio de la libre importación de combustibles para que exista los mecanismos de la libre oferta y la demanda. Ahí tú ya verás la calidad que compras, cuándo compras, dónde compras, y para de contar, y habrán empresarios que traigan el combustible más barato, venderán más, y los que quieran aprovechar del mercado venderán menos, pues. Entonces, ese es un detalle muy importante que debió habérselo hecho hace más de 20 años. Ahora bien, en materia de facilitar las exportaciones, ahí, por ejemplo, hay un error. Se había hecho una recomendación al anterior gobierno de que existe un mecanismo de una relación entre los productores de minerales y el banco y los bancos nacionales. Es decir, el banco te compra los minerales, tú le pagas en bolivianos y eso automáticamente se monetiza en dólares, pero al tipo de cambio preferencial. ¿Sabes qué? Resolvías todos los problemas de divisa en ese mismo instante. Claro. Y lo otro, no restringir el flujo de divisas, porque fíjate, Bolivia recibía, solo Cochabamba, creo que recibía cerca de $1.000 millones año en lo que son las remesas de nuestros yastamasis en el exterior. ¿Qué ha pasado? Han empezado a hacer el cambio y claro, la gente ha preferido no traer los dólares vía sistema financiero y los traen vía otras vías, vienen en maleta. Y cuando vienen en maleta, entonces la carestía de dólares ha hecho de que empiece a haber esta demanda. Lo que tienes que hacer es abrir los flujos, y en esto gran responsabilidad tiene Luis Arce Catacora y todo su equipo. Todo su equipo. Es más, yo no entiendo por qué este presidente no los ha detenido a todo su gabinete, porque ellos fueron corresponsables de esta catástrofe. Y no solo eso, tienen que mirar un poco más atrás. ¿Por qué? Porque definitivamente las recomendaciones fueron oportunas las que hicimos. Recordará usted que el año 2017, cuando yo asumía la presidencia de la Federación, pues definitivamente ahí hicimos una recomendación y visionamos lo que estaba pasando ahora. Dijimos de que había que facilitar las exportaciones, había que trabajar en la sustitución de importaciones y había que facilitar la producción interna. Pero no, más bien al contrario. Hicieron todo lo contrario. Incremento de sueldos, dobles aguinaldos y demás historias. La industria se fue al carajo, como se dijo. ¿Por qué? Porque fíjate, empresas que estaban generando producción nacional para poder evitar la importación, por ejemplo Unilever te estaba produciendo todo lo que eran los artículos de limpieza en el país, con mano de obra nacional, con materia prima, una parte nacional, pero te estaba generando divisas. ¿Qué hicieron? Empezaron a subir los precios, Unilever empezó a ser más caro, pero resulta que tú te encontrabas con un Unilever boliviano que te costaba 20 bolivianos una bolsa de detergente y encontrabas en el mercado Unilever argentino en 7 bolivianos una bolsa de detergente. Entonces, es un absurdo. Y eso no puede haber. Y la falta de planificación. Pero ¿a dónde quiero llegar? A la parte más crítica. Ya en la gestión del señor Morales, el 2018, advertimos de una anomalía que se estaba generando. La importación desproporcionada de vehículos. Habíamos hecho un balance
entre la capacidad de producción de combustible y la cantidad de vehículos que tenía Bolivia. Entonces ahí agarraron y dijeron, no, hasta el vicepresidente dijo, todos tienen derecho al chutito, y entraron cientos de chutitos. Obviamente ha incrementado la demanda de combustible y se ha favorecido la compra de vehículos nuevos, entonces se ha incrementado la población de vehículos versus la producción nacional no había equilibrio. Claro, y creen que entre otras cosas era el puntal, digamos, de su campaña preelectoral de nacionalizar a los chutos, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí la ausencia de planificación y quien ahí ha estado en la cartera de planificación se equivocó, porque este problema que estamos viviendo hay que mirarlo desde hace 10 años, porque esto no es la causa de este presidente, es una causa que hace 10 años no se hizo lo que se tenía que hacer, y hace 5 o 6 años no se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces, ahora, en este caso, lo peor de todo es que tienes un presidente sin plan, y tienes a unos gobernadores, bueno, me alegra mucho, en Santa Cruz de pronto tienes ahí a un alcalde de Santa Cruz que está ordenando la casa, liberándose de toda la corrupción. Tienes a un gobernador que tiene visiones innovadoras, pero tampoco se ve que tiene una visión estratégica. Y veo algunos otros actores, valoro mucho al gobernador de Oruro, que la tiene clarísima, lo que está buscando es la empatía de área rural, y el otro gobernador que la tiene clarísima, estabilizar su región, el gobernador de Chuquisaca, ¿no? Entonces, ahí se está viendo la diferencia que existe entre los actores que se han involucrado hoy en dirigir el país. A ver, hay un tema, señor Bellot, que sin duda alguna salta a la vista sobre todas las cosas en este momento de crisis económica y política aguda. ¿No cree usted que de alguna manera, antes de, digamos, hacer algún tipo de ajuste económico, etcétera, tendría que haberse establecido claramente la cancha y rayado la cancha desde el punto de vista del marco jurídico? Es decir, una reforma a la justicia profunda en este país, porque mientras no exista un camino expedito en la justicia, obviamente la situación va a seguir manteniéndose en una constante crisis. Es decir, el tema del marco jurídico es un poco la veta que nos va a abrir el camino de una manera positiva. Es decir, no solamente el tema de la ley de bloqueos, que prácticamente ya ha quedado insuficiente, sino otros temas que van en torno a lo político, a lo económico y a lo social. Y ahora obviamente tenemos un país absolutamente desconectado, un gobierno que no sabe qué es lo que va a atinar. Pero en este sentido, ¿no cree usted que ese tendría que haber sido una medida más o menos coherente y consecuente? Mire, coincido con usted, este es un tema jurídico, pero más que jurídico es un tema que nace en el error de la nueva Constitución. Se ve y se nota a las claras que no fue un pacto social. Porque si hubiese sido un pacto social, no hubiese sucedido lo que está sucediendo ahora. Si hubiese sido un pacto social, todos hubiesen respetado las reglas del juego y hubiesen esperado el referéndum y no hubiesen bloqueado y no hubiesen hecho los daños que han hecho. Entonces, la actual Constitución no había sido un pacto social. Y si una Constitución no está bien, entonces las leyes que vengan no van a estar bien. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es que hay que hacer nuevos ajustes en la Constitución, que ahí también hay un error muy grande. De acuerdo a la Constitución anterior, permitía solamente ajustes parciales, reformas parciales a la Constitución, pero se hizo una nueva Constitución y todos pensaron y soñaron que con la nueva Constitución todo iba a resolverse, pero no fue así, no fue así. Y ahí yo voy a citar 4 elementos que son muy importantes. 1, los sistemas de representación. Fíjate, tenemos más mancagastos que una representación eficaz. Tienes diputados, tienes senadores, tienes asambleístas y tienes concejales. Dime cuáles de los 4 toman contacto con su entorno
y llevan la voz del pueblo. Claro, era un poco lo que habíamos hablado durante el proceso preelectoral a las elecciones subnacionales, ¿no? Claro. Hay una desconexión absoluta. Por eso, entonces, mira, ese es un tema que hay que corregir. Segundo, cómo cada región cobra autonomía. Unos han hablado de federalismo, otros han hablado de autonomías, pero tal vez hay otro modelo mucho más interesante que sea la autogestión, pero con una definición de una representación eficiente y eficaz de cada región. Entonces, ese es un segundo elemento. En materia de lo que se llamaría el pacto fiscal, cómo distribuimos los recursos a nivel nacional, porque hay regiones más ricas, más pobres, ¿no? Y cómo hacemos de que los más ricos compensen a los más pobres y cómo nos ayudamos todos. Y el otro elemento que es importante es cómo hacemos la gestión de gobierno en cada región. Y eso es lo que no se ha definido. Y ahorita aparecen caudillos, como el caso de ¿qué se dice? Este señor Argollo, que ni por casualidad ha pensado lo que es saber respetar a la gente, o aparece un senador o suplente que cree que tiene la verdad absoluta y empieza a pisotear la Constitución y empieza a hacer lo que le da la gana y nos desordena el país. Cuando él ahorita tiene muchas complicaciones penales por lo que ha hecho. Espero de que los abogados sepan cumplir su misión. Entonces, en el resumen, hagamos lo que hagamos en nuevas leyes, nuevas formas, no van a corregir los grandes problemas que tenemos. Y necesitamos volver a discutir la Constitución, pero no para hacer favoritismos a nadie, sino que sea un pacto social de verdad. Es decir, donde todos sepamos que lo que se ha aprobado, lo que se ha aceptado, van a ser las reglas del juego para siempre. Porque en este caso no ha habido un acuerdo nacional. Sí, se ha votado un referéndum, ha ganado con el 50% más uno o algo por el estilo. Pero, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Porque, para hacer una analogía a quienes nos estén viendo, es igual que el fútbol. Son dos equipos que están ahí y van a llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es cómo se va a manejar todo el juego. Ahí no hay foul, ahí no hay posición adelantada, ahí no hay mano, ¿no es cierto? ¿Y quién va a definir, quién va a reglamentar qué está bien, qué está mal? Es un poder judicial, que por cierto, estoy impresionado en lo que han hecho los anteriores miembros del Tribunal Supremo. Resulta de que han metido mano a la Constitución y todos lo han aceptado. Claro, exacto. Y yendo precisamente en esa línea, señor Bellot, a ver, la justicia en este país, una pregunta que siempre, la gente se hace, ¿por qué se ha hecho tan difícil ya no obedecer la ley, sino hacer cumplir la ley? ¿No? Eso se ha convertido en una tarea titánica impresionante, porque, a ver, el ciudadano común y corriente se pregunta por qué hay una demanda en contra de este señor Argollo y a las 24 horas o no sé cuánto se levanta esa demanda contra él. Eso, indudablemente, para los ojos del ciudadano, desluce la justicia porque se debilita la justicia. Es decir, en términos generales, el gobierno prácticamente de alguna manera, ha cedido a una serie de cuestiones bajo el marco del diálogo. ¿Hasta qué punto es realmente un diálogo y hasta qué punto se tiene que hacer cumplir la ley en este país? Mira, qué importante que abordemos esto. Yo recuerdo cuando era niño, había una materia que se llamaba educación cívica, donde te enseñaban qué es la Constitución, cómo se estructura el país, para qué sirve, qué son los símbolos. Este último tiempo no hay, se ha borrado.
la materia de educación cívica. Otro detalle, ¿cómo y dónde nacen los periódicos? En el pasado, hace muchos años, el rey decretaba y decía, cúmplase, archívese, comuníquese y publicítese. Entonces salían y ponían en todas las paredes que era la norma. Y lo propio han tenido que haber hecho en todas las civilizaciones, que no me digan que no fue en la Tiwanacocha ni nada. Se hacía que la gente conozca cuáles son los límites de sus derechos, cuál es la ley, y había que informar y comunicar los alcances de la ley. Pero ahora decretan la ley, hacen conferencia de prensa y se acaba ahí. No se hace el mínimo esfuerzo para poder decir qué esa ley, qué rol cumple y cuál es el rol que tiene. Y para eso es que se supone que hay los medios de comunicación, y los medios de comunicación deberían de haber recibido los recursos del Estado para comunicar e informar a la población. Pero, ¿qué es lo que recibimos? Y este es un detalle, y ahí empieza toda la crisis. Cuando se corrompen los medios de comunicación, a partir de lo que se llama el pauteo publicitario, es donde se destruyen las bases esenciales de la convivencia pacífica de un país. ¿Por qué? Porque aparece el alcalde que te voy a publicitar, pero hazme una nota que el alcalde es el capo. O el presidente Arce, que yo lo he visto, yo lo he visto, y yo lo he escuchado, que llamaban a los directores de los medios de comunicación y les decía, ¿sabes qué? Tu nota no me gusta. No vamos a ponerte pauta este fin de semana. Pero quiero que me saques una nota. Entonces, una nota donde se mostraba al presidente haciendo maravillas, ¿no? Y nos han mostrado una gestión de gobierno que prácticamente no hizo nada por resolver este proceso de debilitamiento de la economía. ¿Y qué hicieron? Hicieron show, mostraron lo que no era correcto. Entonces, los medios de comunicación tienen que convertirse en ese mecanismo de información, comunicación, de llegar a la gente, y se debe invertir desde el Estado para que la gente sepa cuáles son las reglas, cuáles son los límites, dónde empiezan los derechos de unos y dónde terminan los derechos de otros. Claro. Entonces, una norma va a ser eficaz en la medida que todos sepan eso. Y vuelvo a reiterar la analogía del fútbol. Los jugadores entran en la cancha y saben dónde es el punto medio, dónde es el arco y dónde son los límites, hasta dónde pueden jugar. Entonces, cuando tú sabes eso, el juego es limpio y va a ganar el mejor. Pero hay que hacer cumplir. Hay que hacer cumplir, pero para hacer cumplir todos tienen que estar informados, claro, de que existe la norma. ¿No es cierto? Entonces, ahora, en el caso boliviano, tenemos un problema muy serio. Y esto, en los años antes de la reforma agraria, han existido muchas estructuras de gobierno, de los aylus, las marcas, las comarcas, y que tienen sus modelos y sistemas de administración del poder. Llega el 52, a alguien se le ocurrió decir, muy bien, todo el mundo va a aprender a escribir, leer, y se olvidaron de una parte esencial, de cómo nos comunicamos sobre sus formas de gobierno. Y eso ha hecho de que se cree que por inercia la gente sabe qué es la Constitución, cómo se manejan las cosas, cuáles son sus derechos, cuáles son sus límites, y nunca se ha pensado en comunicar cuál es el mecanismo o ver la forma de cómo pueden ellos autogobernarse sin afectar al resto. Entonces, ahora lo que debemos nosotros, por eso le decía, una nueva constitución que corrija la representación, los mecanismos y los modelos de administración territorial, para que ningún círculo
o espacio o etnia o lo que fuera afecta al resto. Y eso pasa por llegar a acuerdos nacionales y trabajar en cómo buscamos la complementación entre todos, ¿no? Entonces, lo que ha tocado ustedes es muy crítico, no pasa por un tema jurídico necesariamente, pasa por haber estudiado profundamente las bases de cómo el país está conformado y estructurado. Somos un país muy diverso, tenemos distintos ecosistemas, distintas estructuras culturales, distintas economías, distintas realidades, y lo que hay que hacer es pensar en un país en ese sentido. No había sido necesariamente un país plurinacional. Lo que había sido es la necesidad de encontrar los hilos conductores entre todos para tener objetivos comunes e intereses comunes. Dos preguntas más, señor Ulloa. La primera tiene que ver con un tema netamente político. Al parecer, el presidente Paz no solamente está en conflictos económicos, de gobernabilidad, sino sobre todas las cosas con el tema político. Y para el colmo de males, se pelea con su máximo aliado, con Libre Tuto Quiroga. O sea, una cuestión que va en contracorriente porque precisamente Libre y Tuto Quiroga son en este momento de crisis política su máximo aliado, pero lamentablemente se pelean y pasa lo que ha tenido que pasar. Ese es un tema. Otro tema, el tema de la asamblea, que prácticamente no acaba de consolidarse como viabilizadora de múltiples temas, no solamente económicos, sino también políticos. Y finalmente hay otro tema. No había sido tan sencillo, y esto lo digo en tono irónico, el hacer cogobiernos o pactos. No obstante de que esta era un poco la coyuntura más adecuada, indicada, para un poco reestructurar los pactos en el mejor sentido de la palabra, cogobernar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos a un Rodrigo Paz solo en el tema económico, en el tema político y en el tema de gestión a través de la Asamblea. ¿Cómo se resuelve este tuerto? Empezaré por la última pregunta. Definitivamente se ve que Rodrigo no tiene la capacidad de articulación con los otros actores para buscar esa línea comunicante en que todos trabajen en torno a un objetivo común. Y eso también se ve y se observa en todos los gobiernos subnacionales. Loza es el ensimismado, el alcalde es el ensimismado y no están buscando acuerdos para poder canalizar las soluciones. Ahora, Rodrigo, definitivamente, si no cambia de actitud, porque ahorita la COD le está diciendo hagamos cogobierno, bueno, puede incorporarlos dentro de la toma de decisiones, esa es una forma, porque si es parte del problema, ahora vuélvelo parte de la solución, pero ahí hay una falta de voluntad de ambos actores. Sí, sí, seguro. Ahora, el tema de la asamblea, definitivamente es una asamblea que, vuelvo a decir, que no representa pues al pueblo. Es el amiguito que, oye, ¿quieres ser diputado o quieres ser senador? Ya vas a entrar aquí. No se ha buscado una representación eficaz. Entonces, están ahí por intereses sectoriales o intereses personales, pero no necesariamente hace una representación eficaz del pueblo. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque no son pues dolientes. Un doliente diría, pucha, miércoles, la economía se está yendo al diablo, hay mucha gente que está aprisionada, vayamos, aprobemos de una vez la ley de alivio tributario, aprobemos una ley que mejore las cosas, aprobemos, o sea, todos vayan en consonancia para mejorar las cosas. Pero por lo visto son pequeñitos reyes que no tienen interés y no tienen voluntad para el conjunto. Y ahora vamos a tocar lo más crítico. Tuto. Aquí el examen para Tuto es lo siguiente: o asume una posición beligerante al estilo de Evo Morales, o asume una posición proactiva donde va a buscar la forma de que se resuelvan los grandes problemas del país sin necesidad de ser su aliado del gobierno.
¿Por qué? Porque definitivamente ahí se va a ver la gran capacidad de tener un plan real para planteárselo al gobierno. Y el gobierno, ahí lo que tiene que hacer es velar por el interés mayor. ¿Cuál es el bien mayor? La estabilidad económica del país, el bienestar de su población y, ante todo, garantizar la paz social del país. Lo que plantea en este tema Tuto, y lo ha dicho públicamente, es que ellos, es decir, Libre, y obviamente Tuto como jefe máximo de Libre, habían dado ya una serie de luces de no solamente cogobernar, sino también de apoyar la administración de paz con el tema de la cumbre que hubo acá en Cochabamba, una serie de temas importantes, el tema, digamos, de gobernabilidad. Lo que de alguna manera no se ha entendido de parte de Rodrigo Paz es que hay una necesidad imperiosa desde el punto de vista político cohesionar ideas y obviamente proyectos. Es que aquí hay una cosa que es importante, la actitud arrogante de Rodrigo Paz. Es demasiado arrogante. Él no quiere reunirse con los otros sectores antagónicos. En todo caso, la cumbre que han hecho, una cumbre no se hace con 500, 600 personas. Quieres hacer una cumbre, tienes que hacer la cumbre con los que de una u otra manera son los actores de representación sectorial. Si él hubiese tenido la seguridad de que esa cumbre había una representación eficaz territorial, una representación eficaz sectorial, vamos, es válido. Pero ha sido una cumbre donde han invitado a todos sus amigos y pare de contar. Y van todos, han escuchado discursos y ¿qué se ha resuelto? Nada. Claro, exacto. Porque una cumbre tiene un objetivo. Por ejemplo, yo te digo en mi experiencia, cuando me ha tocado dirigir la federación, y en el momento decía, es más fácil dirigir una federación que una alcaldía. ¿Por qué? Porque definitivamente una federación tienes 14, 15 sectores con distintos criterios, distintas visiones, distintos objetivos, distintas realidades. Y tienes que tener la capacidad de encontrar el hilo conductor entre todos para tomar una posición institucional. Y ahí es donde cada reunión de consejo es donde es una cumbre y en esa cumbre se llegan a acuerdos. Y esos acuerdos son los que te definen qué es lo que tienes que hacer, te define la agenda de acción. Que por si acaso te digo, todo lo que he hecho durante mi gestión en la federación ha sido en base a decisiones de los sectores. Claro, claro. Ellos dijeron, por ejemplo, en la pandemia, Javier, tenemos que encontrar la forma de coadyuvar en superar el tema del COVID, porque eso va a afectar a nuestra economía. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos empezado a explorar, hemos buscado expertos y salimos con una posición, es decir, todos usen el barbijo, todos salgan al sol, porque habíamos encontrado que era la forma de resolver el tema del COVID. Y cuando tú tienes cumbres, es que empiezas a plantear soluciones. Y en el caso de Rodrigo, no puede estar haciendo cumbres de ese tipo. Claro, claro. Si él quiere buscar soluciones, tienen que hacer cumbres con los actores. Sentarse con Tuto, sentarse con Manfred, no hacer amiguismos. Y ojo, hacer pactos políticos no necesita hacer sesiones de ministerios o sesiones de direcciones, sino es cómo tú puedes ver la forma de lograr acuerdos. Claro. Finalmente, una última pregunta, Javier, tiene que ver con este tema que usted ya lo ha mencionado anteriormente. Alguien o muchos tienen que hacerse cargo de este tema, porque el post-conflicto, el post-bloqueos, el post-crisis económica, seguramente, y según proyecciones de economistas nacionales, va a ser el triple de impacto que va a dar en la sociedad, sobre todas las cosas, en los sectores más vulnerables, más empobrecidos, la clase media. Lo que se viene va a ser realmente catastrófico desde el punto de vista económico. Usted saludaría el tema de que el presidente Rodrigo Paz tenga que conformar una comisión investigadora para un poco, valga la redundancia, investigar todo lo que ha sucedido este proceso, porque lo que ha sucedido en San Julián
no es pues juego de niños, ¿no? Es algo muchísimo más complejo. Y ahí está metido una serie de temas, está metido el narcotráfico, está metido grupos criminales, etcétera. ¿Usted cree que de alguna manera el paso próximo, un poco para poder darle cierta confianza al ciudadano boliviano, es conformar una gran comisión investigadora que haga pagar realmente a los culpables de todo este descalabro económico del país? Bueno, si me escuchara el presidente, yo le diría de que empiece cambiando ministros. Y cambiar ministros, primero, que le permita articular con el resto de la población. Segundo, que sean ministros mucho más técnicos y que estén vinculados a lo que es el análisis, la investigación y lo que es la evaluación de riesgo. Ahora, en esto de la comisión investigadora, yo pienso que van a emerger entre todos los actores que estamos involucrados por buscar soluciones para el país, van a emerger una suerte de estudios y análisis para entender lo que ha pasado, no solo en San Julián. Lo que sigue pasando, por ejemplo, en todo lo que es entre el Alto hacia Copacabana, los famosos ponchos rojos, que nos ven a nosotros como los inquilinos y que no siguen con el mismo discurso de antes. Hay que entender la actitud de los otros sectores para que podamos buscar soluciones, porque esto no es necesariamente a la fuerza. Sí, el gobierno, o sea, y lo reitero, el presidente ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Tiene que ejercer gobierno, tiene que ejercer autoridad. No es lo mismo ser autoridad, ser autoritario. Ahorita está actuando como un autoritario, donde solamente él se escucha y escucha a sus ministros. Él tiene que ser autoridad escuchando al resto. Si tiene que sentarse, y la actitud de Samuel, por favor, que no puede ser de que soy tu amigo ahora que las papas calientan. No, Samuel, discúlpame, eso no está bien. Tú te metiste en esto, tienes tus ministros ahí y tienes que saber ser parte de la solución. Si tiene que sentarse con Manfred, tiene que hacerlo. Y si tiene que sentarse con los otros que han estado en carrera, tiene que hacerlo. Tiene que hacer una cumbre con todos ellos. Y si tiene que sentarse con su vicepresidente, tiene que hacerlo. Claro. Pero ojo, su vicepresidente tiene que entender que ahora está cumpliendo un rol diferente. Ya no está en campaña. Su rol es ser el vicepresidente, pero no puede estar conspirando contra su presidente. Y eso está penado por ley. Ahora, al margen de todo eso, es que también tiene que sentarse con todos los gobernadores para poder llegar a un acuerdo. Porque se supone que los gobernadores han llegado porque hay una preferencia electoral por ellos. Y también tiene que ir haciendo cumbres regionales, departamentales, donde se siente con los distintos sectores, los actores políticos y los actores sectoriales, porque tienen que empezar a buscar acuerdos. Ya no es de que está yendo a la fiestita aquí, la fiestita allá. Deje de viajar, empiece a ocuparse del país, siéntese con las regiones, siéntese con todos ellos, porque gobernar no es, vuelvo a decir, no es ser autoritario, es ser autoridad, y autoridad es cumplir y hacer cumplir las normas. Entonces, esta facturita de los 49, 50 días, las va a pagar caro, Rodrigo. Las va a pagar caro. Y si él no enmienda, no va a mitigar el daño que va a recibir o el castigo que reciba. Porque un referéndum revocatorio es inminente. Y no solo para él, para muchos actores que han mostrado durante todo este periodo mucha ausencia de compromiso con el interés colectivo, van a terminar en un referéndum revocatorio. Bien, Javier Bellot, activista ejecutivo, ex ejecutivo de la Federación de
entidades empresariales de Cochabamba y ex candidato a la alcaldía por Cochabamba. Muchísimas gracias por estar en el periódico Los Tiempos y obviamente por expresar esta preocupación no solamente desde el punto de vista económico para nuestra ciudad Cochabamba, sino también a nivel nacional. Muchísimas gracias. A ustedes por el espacio que me dan, porque definitivamente lo que he visto es de que no puedo tomar contacto con toda la prensa, porque hay algún director de comunicación de alguna alcaldía que les dice, no te voy a poner pauteo si es que lo entrevistan a Bello. Espero que no les quiten el pauteo a ustedes. Creo que no, claro que no. Muchísimas gracias por estar. En todo caso, también muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos siempre en este espacio informativo del periódico Los Tiempos. Nuestra principal misión es llevarles la noticia tal y como sucede, sobre todas las cosas en este momento tan complejo que atraviesa nuestro país. Recordarles también que estamos en todas nuestras plataformas, estamos en el Facebook como Los Tiempos Digital, en WhatsApp, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Soy Rudy Orellana, un gran abrazo, nos vemos en la próxima.